Bueno, es un honor para nosotros, en nombre de Becky y Mark, recibir al doctor Alfonso Ropero desde España. El doctor Ropero hizo sus estudios tanto en España como en Inglaterra, en la Universidad de San Anselmo de Canterbury, y es escritor, historiador, filósofo, editor en jefe de CLIE en España. Si ustedes han leído, tienen libros cristianos en su casa, seguramente tienen algún libro de CLIE. Y ha fungido como pastor también como aproximadamente 20 años y como profesor durante 30, enseñando en distintas modalidades sus áreas de expertise. Es un honor para nosotros tenerlo a usted aquí. Buenas tardes a todos. Agradezco su presencia, su tiempo, su cariño, y sabiendo que muchos de ustedes proceden o bien de México o de cualquier otro país del sur de América, pues sabemos lo efusivos que son y los lazos de hermandad raciales entre España y toda Latinoamérica, y como hermanos en Cristo pues ya es la unión perfecta. Somos hermanos de sangre en Cristo, y para mí es de verdad un honor y un orgullo estar entre ustedes, y a la vez una gran responsabilidad y una especie de temor y temblor, porque cuando nos reunimos como cristianos no solo venimos a comunicarnos ideas. La función de la congregación, cuando se congregamos en el nombre de Cristo, es tener como una experiencia más íntima, más profunda de nuestro Dios, de tal modo que cuando salgamos de aquí salgamos ilusionados, edificados, y que tengamos el sentimiento de que de algún modo Dios ha podido comunicarse con nosotros, y sobre todo que Jesucristo se haga presente en nuestra vida. Y de eso trata la conferencia. Ciertamente he tocado a lo largo de mi vida temas muy secos, filosofía y otros, historia y peores cosas, pero en esta tarde yo quisiera traerles un mensaje que les espero que les sea un reto porque la vida cristiana básicamente consiste en un reto. El tema o el título de la conferencia es el Evangelio de la Nueva Creación. Ciertamente el Evangelio es uno. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo, el Jesucristo que ha muerto por nosotros. Como dice Pablo, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué llamamos pues del Evangelio de la Nueva Creación, como si hubiese aún algo distinto al Cristo crucificado? Porque vivimos, yo creo, en tiempos a veces confusos, y me gustaría en esta tarde compartir con ustedes la aportación original que el cristianismo ha hecho no solo a las religiones, sino a la historia. Y en ese sentido quiero enfatizar o hacerles notar qué es lo nuevo, qué es realmente lo que distingue al cristianismo de cualquier otra fe. Y para eso vamos a limitarnos a unos cuantos versículos de la palabra de Dios que ustedes conocen, pero que a veces no reparamos en ello, y sin embargo son la clave de un futuro que nos puede ilusionar y nos puede, digamos, volver a enamorarnos, como deberíamos siempre estar, de nuestro Salvador. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo escribe a una iglesia que la verdad era y las iglesias nunca han sido remansos de paz. Era una iglesia muy divisionaria. Uno decía que era de Apolo, otro de Cefas, yo de Pablo, yo de Cristo. En fin, siempre nos gusta pues ser seguidores casi de hombres, de un líder o gente que tiene resonancia o renombre o lo presentan. Y Pablo les recuerda a esta iglesia, que también, por cierto, en la moral no estaban en lo máximo. Les dice, si alguno está en Cristo, ya comienza diciéndonos que el cristiano, por encima de que esté en la iglesia bautista o en la iglesia metodista o en cualquier otro, el cristiano se caracteriza porque está en Cristo. Y que es esa la posición y el lugar que debe siempre mantener en su vida, estar en Cristo. ¿Y qué ocurre cuando está en Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este mismo versículo no está aislado. En Gálatas capítulo 6 y versículo 15, también Pablo escribe a una iglesia que ciertamente es una iglesia que él ha fundado, pero igual, una iglesia difícil.
A veces los cristianos la verdad es que somos difíciles. Y a estos Pablo ya comienza diciéndoles Gálatas insensatos, una manera muy fuerte. Porque en este caso el problema no era las divisiones entre partidos de quién es de la denominación más pura y más de la sana doctrina, de la de Pablo, de Pedro o de Apolos o tal. Era el tema de los judaizantes, aquellos que, bueno, han recibido el Evangelio, pero pensaban que Moisés debería todavía estar presente en medio de las congregaciones, guardar ciertos ritos de la ley y ciertos preceptos, días festivos, y eran gente además que complicaba el ministerio apostólico de Pablo, que le seguían allá por donde él iba y traían discordia y división. Y de nuevo Pablo tiene que encararse a este problema que pienso que sigue siendo un problema vivo en nuestros días. Todos, imagino, que han oído hablar de los movimientos judeomesiánicos, en donde dicen que el pensamiento griego ha pervertido el mensaje cristiano y que hay que volver al pensamiento hebreo, a Jesús como el Mesías. Incluso les gusta utilizar nombres hebreos para referirse o bien al Señor o bien a otros personajes. Y por eso creo que es importante que recapacitemos en lo que el apóstol Pablo dice a este tipo de iglesia que sigue presente en nuestros días. Y de nuevo, comienza diciendo lo mismo que en Corintios. En Cristo Jesús, Pablo pone siempre su mensaje de un modo cristocéntrico, no como una doctrina, sino como lo que constituye la naturaleza, la esencia y la fuente de la fe, que es Jesucristo. No somos ni siquiera seguidores de un libro, que es la Biblia. La Biblia es solo el testimonio que está escrito para que creamos en Cristo. Somos seguidores de una persona. Y cuando decimos seguidores de una persona es que estamos en Él como, digamos, en nuestro ambiente. Él es para nosotros nuestro hogar. Y entonces dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Y Pablo era un judío, dice que él fue educado a los pies de Gamaliel, era un fariseo de fariseos, un hombre orgulloso de ser de la tribu de Benjamín. Y sabía que la circuncisión era la señal del pacto que Dios había revelado incluso a Abraham, era la señal por la que los judíos entraban a formar parte del pueblo elegido, era como de lo más importante. Por decirlo así, el sacramento que para nosotros sería el bautismo, para los judíos era la circuncisión. Y Pablo, sin faltarle al respeto, pero desde el momento que está en Cristo, que algunos lo olvidan, desde el momento que está en Cristo se atreve a decir la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que para Pablo tiene un valor? ¿Qué es lo que cuenta? Dice, no es la circuncisión, no es la incircuncisión, sino la nueva creación. La nueva creación. Y este es el tema que yo quiero traerles en esta tarde, porque la palabra nuevo, el adjetivo nuevo, está permanentemente apareciendo en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en Romanos 7:6 dice, ahora que estamos en Cristo, que hemos venido a la fe, estamos libres de la ley. No hay que poner los ojos hacia atrás, hacia Moisés o hacia preceptos que han sido ya abrogados y eliminados en la cruz. Dice, somos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos en una etapa de libertad y de una novedad, la novedad del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Y el apóstol Pablo considera que esto es lo constitutivo, lo que constituye la esencia del mensaje cristiano, y describe a Jesucristo con estas palabras en Efesios 2:14 y 16. Cristo es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, se refiere a judíos y a gentiles, derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, Cristo, en su carne, en su muerte, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Aquí vemos ya se va perfilando la nueva creación. Los pueblos que están divididos por muros, por fronteras, por el color de la piel, por el dinero o por el estatus social,
todo eso desaparece, esos muros caen. Con el cristianismo comienza en la historia algo nuevo. La palabra nuevo, repito, es constante en estos escritos. Pablo estaba consciente de que lo que él estaba predicando no era una continuación del judaísmo espiritualizado, era algo radicalmente nuevo. Y dice que Cristo ha venido ¿a qué? A crear, no ha venido a crear, repito, un judaísmo purificado, sino, dice, a crear un nuevo hombre, un nuevo ser. De hecho, hay un teólogo, que algunos no lo han leído demasiado, pero tiene una expresión muy bonita que dice: el cristianismo es la religión del nuevo ser en Cristo. Y esto es lo que el cristianismo no debe nunca perder, era Paul Tillich, él decía eso. Y en el plano moral y del seguimiento de Jesús, de nuevo aparecen las mismas contraposiciones entre lo nuevo y lo viejo, y nosotros pertenecemos a lo nuevo. Y no hay que poner la vista hacia atrás. Dice Cristo que cuando uno pone las manos en el arado, que no vuelva la vista atrás, sino que siga adelante puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pues bien, en el tema moral dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre o de la nueva mujer, creado a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Luego el cristianismo está retado no solamente a confiar: Cristo ha muerto por mí, ahora soy salvo y tengo como la seguridad de que el día que yo muera entraré en la gloria eterna por las puertas abiertas. Esto es verdad, pero no es toda la verdad. A veces reducimos el Evangelio creyendo que hemos conseguido nuestra meta como evangelistas, ganando almas para Cristo, y no nos damos cuenta que estamos llamados a ganar personas completas, integrales para Cristo, personas renovadas con nuevos ojos, nuevas maneras de percibir las cosas, que es lo que Él ha venido a crear. Y también en Colosenses, sobre el despojarnos del viejo hombre: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, como el que se quita un traje sucio, sudado, del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto es tremendo, el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros, lo que significa ser hombres y mujeres nuevos, en benignidad y humildad. El ser humano está cansado de discursos, de palabras. El ser humano quiere ver vidas cambiadas. Y a lo largo de la historia siempre el ser humano ha buscado y sabe que la clave es la persona, el hombre nuevo. El hombre nuevo ha sido siempre una constante hasta en, bueno, no voy a decir quién es porque a veces se ha usado la violencia, pero es una imagen muy cristiana. Ciertamente necesitamos el hombre nuevo y el cristianismo será creíble cuando produzca ese tipo de hombres y mujeres nuevos en los que no solo cambian de filiación, de ser de una iglesia a otra o de no creer a creer, sino que toda su forma de vivir, de comportarse, su carácter va adquiriendo la imagen de ¿qué? Lo veremos enseguida, es la imagen de Cristo, porque Cristo ya nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y a veces la gente no es humilde, como decía San Agustín: yo no era humilde porque no conocía al Maestro humilde. Y una vez que conocemos al Cristo verdadero, eso tiene que producir en nosotros cambios, transformaciones, no solo en nuestra mente o seguridades, soy salvo, sino en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestras maneras de comportarnos unos con otros. ¿Y por qué? Porque cuando venimos a la fe y luego certificamos la fe con el bautismo, Pablo nos recuerda que el bautismo simboliza lo que ha ocurrido a nivel interno y espiritual. Hemos muerto a la vida vieja. Y cuando salimos de las aguas, de ese sepulcro que ya debería eliminar al viejo hombre, salimos ¿a qué? Hacia la resurrección, a vivir en el poder de la resurrección que hizo que Cristo abandonara la tumba. Dice en Romanos 6, 3, 4, así también nosotros andemos en vida nueva. Y somos precisamente los cristianos aquellos
que están buscando esa novedad de vida. En la carta a los Hebreos 7:22, 8:6 y más textos, dice que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Y no solamente dice nuevo, sino la palabra nuevo y mejor pacto. Y por eso, qué triste que haya personas que tratando de buscar ideas novedosas en las iglesias quieran ir hacia atrás y no ahondar en la novedad, la originalidad de lo que Cristo nos ha comunicado. Cristo mismo se compara a sí mismo y su mensaje ¿a qué? Al vino nuevo, un vino nuevo, fuerte, vigoroso, que no puede ser contenido en los odres viejos, los revienta, no puede ser contenido en los moldes de la institución mosaica ni en ninguna otra institución que nosotros podamos imaginar. Porque el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 17, dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay un avance tremendo y es bonito, en esta capilla se introduce y lo primero que nos encontramos son escenas bíblicas del Antiguo Testamento, pero nos llevan hacia aquí al ábside y el tal es Jesucristo, ocupa su lugar central. El Antiguo Testamento es solamente una prefiguración de aquel que había de venir, el Mesías, el Salvador, y veremos que más que el Salvador. En el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, Jesucristo es presentado como el que está sentado en el trono, en Apocalipsis 21:15, que afirma, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y a veces esto lo aplicamos a la escatología. Sí, cuando Él venga, pues bueno, se creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y es verdad. Lo hará el día que regrese, pero ya ahora está comenzando haciendo cosas nuevas con nosotros, con la Iglesia, con la comunidad de creyentes, las nuevas criaturas. Aquellos que hacen morir en sí todo aquello que estorba a la creación que vamos a ver que Él se propone en la Iglesia y en nuestros días. Hay un texto que causa dos cosas, o alegría y a veces polémica, Romanos 8, 28 y 29. Alegría por la primera parte. Sabemos, dice el apóstol Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, grandioso, y lo creemos. Y la segunda parte, dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El texto es clarísimo, pero a lo largo de 500 años, por referirme a la Reforma, la gente y los teólogos se han dedicado a los términos que son casi de los maestros de la alta costura, la palabra predestinación, elección, y ya los que son los chefs de la cocina teológica hablan de los supralasarianos, infralasarianos, amiraldianos, en fin, 500 años debatiendo sobre el tema de la predestinación, cómo combinarla con la libre voluntad, cómo combinarla con otros puntos. Y han hecho del tema de la predestinación una especie de enigma teológico, en donde Cristo casi ni cuenta, cuando se sabe que fuimos elegidos en Cristo, santificados en Cristo, etc. Y vemos que Pablo es clarísimo. Pablo es tan claro que dice que nos predestinó, ¿para qué? La predestinación tiene un propósito, no es pelearnos unos con otros y tratar de convencernos de que quién tiene un mayor conocimiento teológico. Dice, nos predestinó con un propósito, para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito. El propósito de Dios al predestinarnos es no que resolvamos un enigma, sino que entendamos que Dios tiene un plan con nosotros y que si Él nos llama y nos elige y nos salva y nos perdona los pecados, no es para que nos detengamos ahí, sino que ahora, a partir de ese momento, tiene que producirse el milagro de lo que en teología se llama la inhabitación de Dios en nuestra vida. El mismo Dios reproduciéndose en nosotros, transformándonos a la imagen de lo que Él más ama, su Hijo. Y de hecho Dios nos ama porque nos ve o quiere ver al Hijo, a su Hijo en nosotros. Y hay en este caso una palabra que ha pasado un poco por alto en el tema de la predestinación. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen. San Pablo utiliza esta palabra, la imagen, porque sabe que esta palabra le remite al principio de la Escritura,
Cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo creó? Lo crea así del polvo de la tierra y le da un soplo divino, pero ¿cómo lo creó? Lo creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo más grande que se puede decir de la persona? Lo que aporta realmente el pensamiento bíblico y el pensamiento cristiano a la historia, la dignidad suprema del ser humano, cualquiera que sea su condición social o el lugar donde ha nacido, la imagen de Dios. Y todos sabemos que aquella imagen de Dios se echó a perder por culpa del pecado, y por eso viene Cristo al mundo, para restaurar esa imagen y devolvérnosla enriquecida. Ya no vamos a llevar nosotros la imagen solo de Dios que llevaba Adán y Eva, sino la imagen de Cristo, que ¿quién es Cristo? Según Colosenses, la imagen visible del Dios invisible. Parece una tarea increíble que nosotros, débiles como somos, podamos llegar a reproducir en nuestra vida la imagen del Hijo. Veremos cómo es posible. Cuando Dios justifica al pecador, lo que hace es recuperar lo que se perdió al principio. Y a partir de ese momento comienza la restauración de la creación. Dios está hoy, actualmente, todavía hoy, creando un mundo nuevo por medio de la Iglesia. Y nosotros estamos involucrados en ese plan de Dios. La predestinación es la manera en que Dios decidió, desde antes de la creación del mundo, salvar al hombre, redimirlo de la culpa y transformarlo a una imagen perfecta que vemos en la persona de su Hijo. Pero claro, muchos divorcian la doctrina de la elección de la persona de Cristo. Bueno, pero no vamos a entrar en esa polémica. En Romanos 8:29, repito, queda clarísimo que el propósito de la predestinación es que en nosotros se produzca el milagro de ser transformados a imagen del Hijo. Que el Cristo resucitado ya no está limitado a un espacio, sino que en cualquier parte puede venir y morar. Él, en los días de su carne, en Juan 14:23, prometió y dijo estas palabras: el que me ama, mi palabra me guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Cuando guardamos el Evangelio, la palabra de Dios, no solamente empezamos a comprender más cosas de Dios, se produce el milagro de la conexión o de la intercomunicación entre Dios y nosotros. Él mora realmente en nosotros, porque lo ha prometido. Y si creemos en su palabra, sabemos que podemos vivir por Él y en Él, con la fuerza que Él nos trae. Repito que somos débiles, tenemos trabajo, compañeros que nos hacen la vida difícil, tenemos dudas, tenemos a veces recaídas en ciertas tristezas, desengaños, muchas cosas. Yo estoy convencido de que la vida espiritual es como una planta muy delicada y hay ambientes muy negativos para esa planta. Y entiendo lo difícil que es llevar una vida cristiana novedosa, íntegra, ilusionante. Pero tenemos que aprender a confiar y a tomarnos en serio la palabra del Evangelio. Porque muchos creemos que sí, hay que esperar hasta que cuando Cristo vuelva se produzca el milagro de la transformación de nuestro cuerpo y desaparezca el pecado de la presencia de nosotros, que es la que nos hace caer. Y casi mientras nos justificamos, no somos lo suficientemente, ¿cómo diría yo?, entregados a Cristo, porque pensamos, si es que es casi imposible. Pero Pablo, que tiene otra visión, en 2 Corintios 3:18, dice: todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Luego, esto debe ser una realidad en nosotros ahora. Un día claro dice que le veremos, en 1 de Juan, le veremos tal como Él es. Pero ya ahora Pablo está diciéndonos que nosotros estamos siendo transformados. Jesucristo también dice en Juan 6:56 que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. De un modo simbólico,
O sea, no lo comemos, todos lo sabemos literalmente, lo comemos espiritualmente. Quizá no esté bien comparada lo que voy a decir, pero cuando alguien se enamora de otra persona, sea hombre o mujer, tú dices, me lo comería a besos. Pues así a Cristo hay que comérselo a besos, hacerlo nuestro, eso es lo que quiere decir, ¿no? Y Lutero, Martín Lutero ya en su día explica este texto y dice, Cristo habla en serio cuando dice que tú habitarás en Él y Él en ti si crees en Él. Cristo te está diciendo, no importa si en alguna forma sigues siendo débil, porque yo estoy en ti. Si te falta algo, yo tengo abundancia de justicia, santidad, sabiduría. Yo no tengo debilidad. En tu debilidad se magnifica mi gracia. Si tú eres débil, tu debilidad está en mí y yo veré cómo ayudarte para que lleves tu debilidad en mi fuerza y poder, para que yo borre tu pecado en mi justicia, para que yo devore tu muerte en mi vida. Y termina Lutero diciendo, este es el verdadero significado, la suma y la esencia de este texto, de que Él habita en aquellos que creen en Él, que se lo comen, que lo hacen parte de su ser interno. Luego, la elección y la conformación o transfiguración en Cristo va inseparablemente unidas. No hay razones para separar lo uno del otro. Otro gran teólogo, Karl Barth, decía, comentando la carta a los romanos, pertenece a Dios el fuego que enciende la luz, por tanto de Dios proviene tal resplandor. No somos nosotros los que tenemos que realizar la vida del Hijo en nuestra vida, es Dios el que quiere vivir nuestra vida desde el interior, de tal modo que se vaya expresando el carácter, el espíritu de Jesucristo en nuestros días, en nuestra manera de ser, de vivir, que como dice el apóstol Pablo, de que nos consideremos muertos y que sepamos que hemos sido ya sepultados y que no demos lugar al viejo hombre. De algún modo hay que ponernos a disposición de Dios y permitirle que termine su obra en nosotros, la que Él comenzó al perdonar y justificarnos por la fe. Él quiere llevarla hasta el punto de hacer de nosotros, veremos una expresión que utiliza alguien muy bonita. En Cristo, que es la imagen del Dios invisible, se le llama el primogénito de la nueva creación. Y este es un tema, no voy a ahondar en él porque por el cuestión de tiempo, pero los teólogos le están dando vueltas, siempre los teólogos estaban dando vuelta a todo, y sobre la imagen de Dios antiguamente se interpretaba de un modo racionalista, pues que el hombre es un ser creativo, un ser que tiene inteligencia. Hoy día se está viendo todo, o se trata de ver, con los ojos de Cristo. Y se entiende que cuando Dios estaba, dice un tal Pannenberg, alemán, que es el que más ha estudiado, cuando Dios creaba al hombre, al primer hombre y a la primera mujer, estaba ya pensando en la encarnación del Hijo. Porque estamos llamados, en el plan divino desde la eternidad, estábamos llamados a reproducir en nosotros la imagen del primogénito. Porque se dice en Colosenses que todo fue creado por Él y para Él. Y cuando se creaba a Adán, era Él mismo el que estaba dando a Adán, al decir imagen de Dios, le estaba dando o le hubiera dado la imagen de la segunda persona de la Trinidad. Un padre de la Iglesia, Ireneo, él lo supo ver con mucha claridad y dice que desde el principio estábamos destinados a ser la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es el Hijo y que el hombre fue creado a imagen del Hijo. Dice, he aquí, porque en los últimos tiempos se ha manifestado para dar a entender que la imagen era semejante a sí, o sea, a sí mismo. Los últimos tiempos ya están aquí. Los tiempos escatológicos ya se han iniciado y la Iglesia es la punta de lanza del nuevo mundo, de la nueva humanidad. Tertuliano decía de un modo muy gráfico, cuando Dios moldeaba al hombre del barro, pensaba en Cristo, el hombre nuevo. Y es así, porque Cristo es aquel que revela la verdad última del hombre, y esto tiene implicaciones muy importantes. Pero, ¿cómo podemos entender, a pesar de que esto yo creo que es bonito y es interesante, seguimos teniendo problemas? Las iglesias son problemáticas, nuestra vida no siempre madura, sino que a veces se queda atascada.
recordamos textos como Gálatas 2:20, preciosos, textos que para enmarcarlos en oro, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo está diciendo Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe o en el amor de aquel que tanto me amó, ¿no?, que se entregó a morir por mí. Y bueno, eso está bien, pero pensamos que esto es una frase para un místico, una persona con dotes superiores. Pablo al fin y al cabo dice que fue arrebatado al tercer cielo, y nosotros ni al tercero, ni al segundo, ni al primero, a ras de tierra. Y lidiando con problemas familiares, económicos, con los hijos con nosotros, que no siempre somos fáciles. Y a veces yo lo he pensado, esto no es para nosotros. Y el cristianismo, bueno, parece que ahí se detiene. Pero un día, después de muchos años, un texto tan sencillo en Gálatas 4:29, o sea, la continuación de Gálatas 2:20, Pablo resulta que dice este texto: hijitos míos, que sufro dolores de parto. Pablo, el gran misionero, el gran teólogo, sufre dolores de parto como una mujer. ¿Por qué sufre? Que cuando una mujer sufre dolores de parto es que va a venir una nueva criatura, un nuevo ser va a llegar al mundo. Pues Pablo, aquí se compara a una mujer, no tiene problemas de compararse a una mujer, porque él mismo él se siente como un partero. Le llama a Timoteo que te engendré en mis prisiones, y a Tito. Y lo que él piensa de Tito o Timoteo, también lo piensa de toda la iglesia que él ha fundado. Dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y a veces los pastores sufren o sufrimos porque no hay compromiso, no se ofrenda, o no hay, no crecemos lo suficiente, y nos preocupa mucho las actividades y el hacer, y nos preocupa menos el crecer o el ser en Cristo. El verdadero sufrimiento del siervo de Dios no puede descansar. Ya tenemos una iglesia grande, hemos establecido misiones aquí o allá, y Pablo había establecido misiones en medio mundo. Él pensaba llegar hasta España. En España hay una ciudad que se llama Finisterre, en Galicia, pues se creía, está allá en el norte de España, que allí terminaba la tierra, pues es Finisterre, fin de la tierra. Y Pablo quería llegar al fin de la tierra. Pero su sufrimiento, podía haberse dicho: bueno, yo tengo ya tantas iglesias fundadas y estar, bueno, pues satisfecho, pero no, sufría dolores de parto que son fuertes, porque Cristo no se estaba formando en la iglesia. Él no estaba solo contento con cuántas personas han dicho: yo quiero servir al Señor, o yo acepto la salvación. Él quería ver el carácter de Cristo reflejado en los miembros, pero como veía pleitos, discordias, envidias, sufría, y así deberíamos sufrir nosotros. Busquemos que más personas vengan a la iglesia, pero también busquemos que nuestra iglesia vaya forjando y formando el carácter de Cristo, porque eso es la prueba de que la nueva creación se está produciendo en la iglesia, que el nuevo mundo, la nueva humanidad que nosotros tenemos que representar. Thomas Merton fue un escritor muy famoso aquí en Estados Unidos, y dice: nos encontramos más verdaderamente humanos cuando somos elevados al nivel de lo divino. Nos encontramos más verdaderamente humanos cuando nos trascendemos a nosotros mismos, nos vemos a una nueva luz. Perdiéndonos de vista a nosotros mismos, nos recuperamos en Dios. Así, en un solo acto, realizamos el doble movimiento de entrar en nosotros y salir de nosotros, que nos devuelve a la condición paradisíaca para la que fuimos creados originalmente. Jesucristo no ha venido aquí solamente a fundar una iglesia, no ha venido a darnos un pasaporte o un boleto para el cielo, ha venido realmente a devolvernos la humanidad que habíamos perdido. El cristianismo está por la promoción de la persona, y cuando predicamos el Evangelio no solamente estamos haciendo propaganda de lo que cree nuestra iglesia, estamos a favor de que las personas que por haberse apartado o de ignorar a Dios, todos sus problemas, esas luchas interiores que tienen, esas inquietudes, esas angustias, esos miedos, se deben a que en ellos hay una realidad superior, pero que la ignoran, que es la imagen de Dios a la que fueron creados. No importa que hayan caído, que hayan pecado, que no crean o que estén apartados, pero el hombre lleva dentro de sí como una herida la ausencia de Dios. Un psiquiatra muy famoso, Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración alemán, soportó
aquellos años de cautiverio, como judío que era, recordando que dentro había lo que él llamaba la presencia ignorada de Dios. La habían ignorado muchos judíos, bueno, por cosas, y que en aquella cárcel, aquel campo de exterminio, él la recuperó y le dio fuerzas para aguantar aquellos años tan duros e inhumanos. Y esto es lo que ocurre en nuestro mundo. Vivimos en un mundo que a mí, la verdad, me da pena. Yo no veo pecadores, yo veo perdedores. Porque el pecado, ¿qué es? Pues Adán, ¿qué pensaba al pecar? No, quería ser malo. No, él quería ganar algo más, ser como el Supremo, le dijo la serpiente. El que busca hacer ciertas cosas, negocios incluso impropios, quiere enriquecerse, claro, pero se equivoca porque si va contra la ley tarde o temprano le pillará y perderá. El que piensa divertirse con el alcohol o tal, tarde o temprano su hígado o otro se va a resentir y tendrá un problema. Y así todo, el que aborrece o el que maltrata o miente, un día le señalarán y nadie se fiará de él. O sea, siempre el pecador se hace daño a sí mismo, no es a Dios. Y por eso Dios quiere recuperarnos para devolvernos nuestra verdadera humanidad. Y nuestra verdadera humanidad no está en hacer lo que nos damos las ganas, porque no somos capaces de hacerla, sino cumpliendo el diseño para el que Él nos ha dado. Y el diseño de Dios es que Él quiere formarnos como personas semejantes a su Hijo, como personas que han sido criadas en justicia, en santidad, en verdad, en amor, en reconciliación, en humildad. Todo eso es parte del Evangelio. Luego, cuando nosotros estamos predicando, yo creo que estamos haciendo un gran favor a la sociedad. Estamos devolviendo al mundo una humanidad que se está perdiendo no solo un día en el infierno, se está perdiendo aquí y en la tierra. Cuando el hijo pródigo se convierte, porque el padre le permitió tomar la herencia y malgastársela, que es el símbolo del ser humano. Sí, en la casa de mi padre se vive muy bien, el Padre es Dios, ¿no? Pero yo quiero vivir el mundo, experimentar la vida. Y sí, mientras tuvo dinero, pues él lo vivió, amigos, y un día se acabó, y la suerte de un cerdo, la comida de un cerdo era mejor que su porción. Y así podemos, no vamos a entrar en ello, pero cómo este hijo pródigo se da cuenta que se había equivocado. ¿Qué dice el evangelista Lucas? Dice que entró en sí mismo. Entró en sí mismo, ese es el principio de la conversión. Entró en sí mismo y se acordó de la casa de su padre y dijo que volveré a su casa y le pedirá perdón. El cristianismo, la conversión al cristianismo es no un salir de nosotros, es un entrar en lo más profundo, donde está esa presencia ignorada de Dios, porque el pecado la oculta, y reconocer que en ese sí mismo está la salida a nuestros problemas, está el sentido de nuestra vida, que Cristo precisamente es el sentido de la vida, no solo porque nos salva del pecado, sino porque nos devuelve la presencia ignorada de Dios, la imagen aquella que hemos perdido, a la que habíamos estado creídos. Y no solamente nos devuelve la imagen, sino nos la devuelve enriquecida. Es Él mismo el que se nos revela y quiere que nosotros cumplamos, y por eso dice que el que pierda su vida por causa de mí, la encuentra. Algunos piensan, no, yo no quiero ser cristiano porque voy a perder algo. No pierdes, al revés es ganancia. Y el evangelizar es ilusionar a la gente con ese proyecto. Ilusionarlas con el proyecto de una nueva vida, de una vida que no merma, de una vida que no roba. Juan 10:10 dice Cristo, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Las falsas ideas de este mundo son como falsos pastores que no alimentan al rebaño. Él no es un pastor falso ni un pastor mercenario. Viene a enriquecernos. Eso es parte de la nueva creación. Y por eso, no sé, pero creo que estoy agotando mi tiempo, voy a limitarme a la última parte. Un concepto que a veces no entramos en él, pero vemos cómo todo cuadra en la palabra de Dios. Nos referimos con gusto a Cristo el Señor, el Salvador, Cristo Dios, y estos judíos mesiánicos, Cristo el Mesías. Pero el apóstol Pablo tiene un nombre para Cristo que es precioso y que cuadra con todo lo que estamos diciendo en esta tarde. Saben ustedes que Pablo compara a Cristo ¿con qué? Con el segundo Adán. El primer Adán, dice, en él morimos, y en el Cristo Adán todos resucitamos. ¿Por qué le llama al segundo Adán? Porque Cristo está constituido el primogénito de la nueva creación. Es el primer nuevo hombre que nos abre el camino, y el reino de Dios por eso se entra por el nuevo nacimiento, porque de eso trata la vida cristiana.
Y por eso Él no es solo el Salvador del pueblo judío como Mesías, es más que el Mesías. Al decir segundo Adán, es el Salvador de la raza humana, de toda la raza humana. El concepto mesiánico es más del pueblo judío, el concepto que es el mismo que utiliza Lucas cuando pone la genealogía de Jesús, se remite a Adán. Mateo, como habla más para judíos, habla desde Abraham. Pero Cristo es el que restaura, es el que empieza a restaurar la creación perdida, el que empieza a hacer nuevas todas las cosas. Y por eso cuando Él resucita, ¿qué es lo que dice? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Y mira que les costó a los judíos entender eso, a Pablo y Pedro, sobre todo a Pedro, de que había que ir a los gentiles, ¿no? Tuvo una visión del cielo, come y mata, no como esta. Todos sabemos la historia. Porque ahora ya no solo somos seguidores de un Mesías, sino del Creador del mundo. Aquel por quien todo ha sido creado por Él y por medio de Él y para Él. Y formamos parte de esta. En la antigüedad, los padres de la Iglesia tenían una manera de referirse a lo que había logrado Jesucristo y decían que Cristo nos ha devuelto el paraíso. Y nos parecerá extraño, pero es verdad. Cristo nos ha devuelto el paraíso y el cristianismo debería vivir en esa conciencia. Es más de lo que podamos imaginar lo que el cristianismo ha producido en la historia. La levadura que Cristo ha dejado supera incluso, digamos, las fronteras de nuestros edificios. No puedo entrar en ese tema que es muy largo, pero estoy totalmente convencido, igual que el apóstol Pablo, y lo repito, que la Iglesia es la punta de lanza de esa nueva creación. Dice que nosotros somos aquellos en quienes han llegado los últimos tiempos, que cuando se cumplieron los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Un día sí veremos ya la manifestación plena de ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Pero ahora, en este preciso momento, como cristianos del siglo XXI, tenemos que vivir a la luz de que somos parte de un plan misionero de Dios ambicioso y posible, porque el Cristo resucitado, que vive por el poder del Espíritu, es el que nos ha prometido enviar también a su Espíritu a nuestra vida. Espíritu vivificante, le llama el apóstol Pablo. Y todo eso yo creo que nos debe ayudar de un modo pastoral, de un modo misionero, a tener confianza, a recuperar la ilusión de ser cristiano, de que tenemos en nuestras manos un mensaje que puede provocar cambios tremendos cuando hacemos que ese cambio primero se produzca en nuestras vidas. Termino solo con la cita de un autor que no es precisamente de los que yo más leo, pero que me sorprendió que poco antes de morir, que es David Wilkerson, el autor de La cruz y el puñal, el que se dedicó a predicar en los barrios bajos de allí de Nueva York, en el Bronx, sobre todo en los chicos puertorriqueños, que eran los pandilleros. Y este hombre, David Wilkerson, no es un teólogo, era al revés, era un hombre activo, un hombre muy preocupado de determinados lugares, como eran estas vidas deshechas, sin futuro, y que su libro, La cruz y el puñal, produjo un avivamiento tanto en la Iglesia católica, en la Iglesia episcopal y todo que era el movimiento carismático. Estemos o no de acuerdo, pero fue debido a él. Y él tiene un sermón, él sabéis que se murió hace unos años en un accidente de carretera. Y hay un sermón de él que yo, la verdad, no me lo esperaría, de Wilkerson. Y por eso lo voy a citar un poco, está gratis, lo pueden encontrar en internet. Me importa que él captara esta cuestión, porque para mí es importantísimo que los cristianos rescatemos el concepto del nuevo hombre, la nueva creación. Es un sermón basado en Juan 15:16, que son estas palabras: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis mucho fruto. Y Wilkerson dice: ¿cuál es el fruto que debemos llevar? Muchos cristianos sinceros piensan que llevar fruto significa simplemente traer almas a Cristo, pero llevar fruto significa algo mucho más grande que ganar almas. Y uno de nosotros podríamos decir, pero hay algo más grande que ganar almas de la condenación, del infierno. El fruto al cual Jesús se está refiriendo es ser semejantes a Él.
Sencillamente, dice Wilkerson, llevar fruto significa reflejar la semejanza de Jesús. Y la frase mucho fruto significa la siempre creciente semejanza de Cristo. El crecer cada vez más a la semejanza de Jesús es el propósito central de la vida. Tiene que ser el centro de nuestras actividades, nuestro estilo de vida, nuestras relaciones. Ciertamente, todos nuestros dones y llamados, nuestro trabajo misionero, nuestro testimonio deben fluir de ese propósito central. Si yo no soy semejante a Cristo en mi corazón, decía Wilkerson, si no me estoy convirtiendo notablemente más como Él, he perdido el propósito de Dios para mi vida. Lo he perdido totalmente. No importa lo que yo logre para su reino. Y hubo muchos cientos de conversiones, sobre todo de estas personas problemáticas. Si pierdo este solo propósito, he vivido, predicado y luchado en vano. ¿Ves? El propósito de Dios para mí no puede cumplirse por lo que hago por Cristo. No puede ser medido por nada que yo logre, aunque sane a los enfermos, aunque eche fuera a los demonios. No. El propósito de Dios se cumple en mí solo por lo que me estoy convirtiendo en Él. La semejanza de Cristo no se trata de lo que yo hago por el Señor, sino de que yo me dejo ser transformado por Él. Ese es el reto. Y esto es posible. No estamos con nuestras propias fuerzas. Es el Señor el que nos da la fuerza para vivir desde su vida, por su Espíritu. Pues que tengamos esa confianza, que tengamos ese valor de reclamar al Señor, de ponernos a su disposición y reclamar el que nos vaya transformando. Porque cuando Él nos redime, nos santifica, y se dice también que Él es nuestra santificación, y vivir la experiencia de la unión con Cristo nunca se acabará. Entendemos las doctrinas, entendemos el mensaje salvífico, pero entender a Cristo viviendo y vivirlo es como una aventura que llenará nuestra vida, seamos jóvenes, seamos mayores, hará que el cristianismo adquiera una fuerza que signifique para nosotros como la perla de gran precio por la cual aquel vendió todo lo que tenía y quería esa perla. Pues que nosotros seamos también capaces de toda nuestra vida querer que esa perla sea parte de nosotros y se vaya convirtiendo en uno más en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Excelente, doctor Ropero, muchísimas gracias. Si usted tiene preguntas por allí, me imagino que se las ha tomado rápidamente. Víctor nos va a ayudar por este lado también a tomar algunas y las vamos a tener aquí rápidamente. Vamos a empezar con una, doctor Ropero, que usted viene de Europa, usted viene de un continente donde el evangelio se extendió por diferentes partes. ¿Qué tiene que ver la nueva creación con lo que ha pasado con el cristianismo en Europa? ¿Usted qué nos podría contar acerca de eso? Bueno, pues ha pasado que se olvidó el tema de la nueva creación. Como he dicho, ha habido 500 años de debates sobre temas teológicos y no sobre el cambio en las personas de esa gente que iba a la iglesia. Yo lo compararía, y ya lo he dicho en otro lugar, digamos que Dios es como un arquitecto y tiene unos planos para construir un edificio bonito, habitable, de mucho confort, y lo encarga allí a los maestros de obra y a aquellos que tienen que poner en práctica el plano. Y él mientras, pues como arquitecto, tiene que ir a otro lugar a rehacer otros planos y al cabo de un tiempo vuelve para ver cómo va la obra. Él ya cree que tiene que estar terminada y se encuentra con que el maestro de obra, el aparejador y todos los que intervienen en la construcción, pues no tienen, la verdad, un poco de paredes, los cimientos, pero muy poco, no han hecho nada de la obra. Y el arquitecto se molesta, pero ¿cómo es posible que... ¿Dónde está el edificio? No, porque mira, es que este interpreta que aquí tú querías decir que diéramos 3 o 5 metros, o sea, habían estado discutiendo el plano y se habían olvidado de llevarlo a la práctica. Y Dios nos ha dado precisamente no un plano para que discutamos doctrinas, sino para que pongamos en práctica la nueva vida. El Cristo en nosotros, dice Colosenses, que es muy bonito, Cristo en vosotros dentro, la esperanza de gloria. Entonces, el mundo,
yo creo que se cansó un poco de lo que le sonaba a Galimatías. ¿Qué predica el cristianismo? Si todo esto nos suena a chino. Y hay que seguir predicando, naturalmente, justificación, expiación, pero predicándolo con vista siempre a la formación del nuevo ser. Hombres y mujeres que cambian en su forma, en su ilusión. Digamos que yo lo interpreto así, como Cristo dice que Él es, bueno, Pablo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y de algún modo nosotros somos sus manos, sus pies, sus ojos. Y uno será más apto para ayudar, para obra social, otros quizá para el estudio más cabeza, otros para pies, para hacer recorridos, no sé. Pero creo que la Iglesia es el instrumento que Cristo sigue utilizando para seguir haciendo las obras que Él hizo mientras estuvo en la carne. Por eso dice, si dais un vaso de agua a un sediento, mira que es una cosa tonta, ¿no? Pequeñita, pues tiene su recompensa. Si vestís al desnudo, si visitáis al encarcelado. Entonces la Iglesia tiene que tomar conciencia que es el cuerpo de Cristo, no doctrinalmente, sino real. Que Cristo quiere seguir viviendo en nuestro mundo y utilizando nuestras manos como si fuesen suyas. Excelente, excelente. Entonces, la iglesia local hoy en día, en este país que quieren sacar a Dios del lado, la única manera para poder que una generación que siga pueda recibir el mensaje es, en una palabra clara suya, es viva a la imagen de Cristo. Exactamente. Y que no tenga miedo, que Cristo no empobrece. Digo, si uno es joven, quiere disfrutar la vida y parece que el cristianismo empobrece. No. Yo llevo converso desde los 17 años, casi 18. Ya voy a 40 y tantos. Pero empecé en esa edad, antes era un poco ateo. No dijo que estaba en 44, dijo lleva ya 44. Y de verdad no me arrepiento y cada vez estoy más ilusionado y sobre todo de descubrir estas verdades. Me renovaron totalmente y me confirmaron que ese es el camino. Y muchos amigos se han quedado en la cuneta y gracias al Señor, pues aquí estoy. Ha sido bueno, pero no solo porque ha hecho de mí un ser religioso, sino que me ha dado mi verdadero ser, que yo estábamos, todo ser humano. Agustín decía, nuestro corazón está inquieto porque tenemos esa ausencia y solo se aquieta cuando encontramos a Dios, digamos que ocupa su lugar, porque estamos hechos para Él y hasta que no llegamos a Él no somos felices y por eso buscamos tantas cosas que son peligrosas. ¿Por qué cuando somos nueva creación llegan cosas o pecados que no teníamos cuando éramos vieja creación? Bueno, la nueva creación nos agudiza el ojo para ver que aquello que antes lo tolerábamos, nos damos cuenta que está mal. No creo que... Bueno, el pecado es como la ley, nos hace conscientes, ¿no? La nueva creación nos hace conscientes de que hay cosas que dañan a ese nuevo hombre que tiene que crecer. Pero vaya, yo no sé si entendemos que el pecado es siempre lo que nos daña. Yo creo que todos entendemos que el egoísmo, la ira, la mentira, la fornicación, todo eso no beneficia. Entonces, no sé, no veo yo, es que particularmente no veo ningún atractivo al pecado, porque desde cualquier punto de vista que lo vea, creo que entorpece nuestro desarrollo como personas, no ya solo como personas espirituales, sino como personas auténticas que tienen que toda la gente apreciamos, yo creo que todas, las personas generosas, humildes, bondadosas, ¿no? Yo he estado en prisiones yendo allá a predicar y siguen siendo seres humanos que se conmueven cuando ven, entre ellos mismos recuerdo que yo les daba tiempo a que ellos me comentaran sus problemas y uno comentó un caso que hizo así muy violento y hasta los demás se molestaban, pero ¿cómo es posible? O sea, que el ser humano, aun cuando esté degradado, valora el nuevo hombre creado en justicia, santidad, verdad, etcétera. Porque es lo que da rendimiento y lo que nos abre las puertas a la demás gente, a nuestra esposa, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a todo. Una pregunta aquí, ¿es el cristianismo una filosofía? Sí. La filosofía tiene varios sentidos, una cosa abstracta y una manera de vida. Cuando la gente dice, esta es mi filosofía, es mi manera de ser. Sí, Justino y otros muchos antiguos hablaban de nuestra filosofía, entendiendo la filosofía cristiana. O sea, Cristo nos ha traído un nuevo estilo de vida. El estoico era ser resignado y tolerar los golpes, otros eran al revés. Había otro grupo que era disfrutar la vida, ¿no? Los epicúreos. Pero el Justino y el cristianismo piensa, Cristo es nuestra vida, y él dice que imitadme a mí, ¿no? Sed semejantes a mí o aprended de mí.
Entonces, en ese sentido, pero pues si alguno que ha hecho la pregunta cree que eludo, es que hasta a nivel intelectual también decía un teólogo que Dios no solo regenera nuestro corazón, sino también nuestra mente. Y uno es capaz de desarrollar un pensamiento riguroso. Y no se asusten, pero hay muchos filósofos cristianos hoy día en todo el mundo realizando una labor impecable en cuanto a objetividad, rigor. Y entonces esas dos vertientes se cumplen: filosofía práctica y filosofía académica desde Cristo. Gracias. Hay mucha gente hoy que no está interesada en ser despojada del viejo hombre. ¿Cómo podemos ayudarlos a hacer una nueva creación? Sí, la ayuda primero dándose cuenta de que el viejo hombre no le beneficia, pero hay que entender otro problema. Lo voy a comparar a cuando el doctor Barnard fue capaz de hacer un trasplante de corazón. Eso yo me acuerdo que era un chiquito, pero salía en la prensa, todo el mundo hablaba, pero es imposible que a una persona le quiten un corazón y se lo pongan a otro y viva. Estoy hablando ya de hace a lo mejor 40 o 50 años. Pero en fin, aquello fue como el llegar a la luna. Los que sean mayores lo sabrán, ¿no? El doctor Christian Barnard de Sudáfrica. Bueno, y todos están contentos porque aquel hombre vivía, pero al poco tiempo, no sé si vivió unos meses, murió. Y siempre, hoy lo sabemos, pero en esa época no se conocía lo que se llamaba el sistema inmunológico. El cuerpo rechaza todo lo que viene de fuera. El cuerpo aquel que le habían quitado el corazón y le ponían un corazón extraño, notaba que era un objeto que no era el suyo. Y entonces lo que más teme un cirujano precisamente es el rechazo a los órganos. Por eso lo que pasa, estamos tan acostumbrados a la vida vieja, a nuestros hábitos, que cuando viene el corazón nuevo, lo dice, pondré en ellos corazón de carne. Pero claro, lo sentimos por nuestro viejo Adán como algo que parece que no es nuestro. Y hay que enseñar, no temas, que ese corazón es el que te da la vida. Te estás engañando tus viejos hábitos. Y como somos personas de hábitos, vencer un hábito es muy difícil. Pero por eso necesitamos también maestros espirituales que acompañen al nuevo nacido. Yo, la verdad, tengo que confesar una queja contra la Iglesia evangélica. Al poco tiempo de convertirme, me dan en la mano un montón de folletos. Venga, repártelos y habla a tus amigos. Parecía que ya, como ya era nacido de nuevo, ya había llegado a todo. Y si yo era un bebé y me pasaba mucha vergüenza porque no sabía casi qué decir. Y hay que acompañar primero al creyente a que madure. Y ya vendrá el tiempo de dar testimonio y de evangelizar. Y entonces, pues ya esto, hay que animarle a que ese corazón no le daña. El nuevo corazón de Cristo le va... Pero lo que le engaña es el viejo hombre que se resiste a morir. Y por eso Pablo dice que el espíritu codicia contra la carne y todo eso, ¿no? Pero está vencido, el viejo hombre está vencido. En cierto momento de su ponencia percibí que no estaba de acuerdo con la teología. ¿Podría hablar un poquito más de este punto? Al revés, para mí la teología es la ciencia suprema, la ciencia de Dios, y tengo, creo, libros de teología y una defensa siempre de la teología. La teología lo es todo en cuanto que nos ayuda a comprender pues, la riqueza. Yo hace tiempo ya aprendí que desde el momento que decimos que Dios es creador, no hay nada de este mundo creado que no me incumba, porque tiene que ver con mi Padre, y sea economía, política, geología, biología, zoología, ecología, todo eso. Es más, yo recuerdo mirar de converso y sinceramente, y no quiero exagerar, hasta las piedras me hablaban de Dios. Yo lo veía como cosa de Dios, ¿no? Entonces la teología para mí es mucho. Okay. ¿Cómo puedo saber si algo nuevo pasa en mi vida por Cristo y no es una simple emoción? Claro, bueno, las emociones son parte de la vida y no hay que temerlas. De hecho, hoy todos los neurocientíficos nos están hablando de la inteligencia emocional, el Goleman y antes que el Antonio Damasio, que es un profesor en la Universidad de Los Ángeles, de que las emociones pues las necesitamos porque es como las que lubrican el cerebro para que funcionen las ideas. Bueno, ¿cómo sé que no es una emoción? No lo puedo saber porque es una emoción realmente, pero es una emoción. Damasio distingue emociones negativas y positivas. Él no es creyente, es agnóstico, Antonio Damasio. Y él dice que las emociones positivas, entre ellas cita el amor y la misericordia, que son dos grandes valores cristianos. Entonces, si las emociones cristianas me incitan, por decirlo así, a ser mejor persona, yo creo que esa emoción vale la pena cultivarla. El Goleman es al revés, él es un psicólogo y un
pedagogo. El ser humano moderno se ha basado en la universidad, hay que educar a la gente, pero en las universidades sigue habiendo niveles de violencia a veces muy altos y de muchos problemas. Y decían, ¿cómo es posible que nuestros jóvenes cada vez sean más cultos, pero a la vez como personas dejan mucho que desear? Y de ahí viene el estudio de la inteligencia emocional. Y entonces Goleman, que fue un bestseller su libro, trata de demostrar que es que hemos fallado en la educación emocional. Y el cristianismo precisamente lleva, bueno, miles de años enfatizando que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente. A veces lo olvidamos y también caímos en el error de educar con la cabeza. Hay que educar con la cabeza. Pero decía un filósofo español que las raíces de la cabeza están en el corazón. O sea que el cristianismo, ya digo, tiene para todo respuesta y no porque digo que tenga, es que es verdad. Porque el cristianismo, de nuevo uso la expresión, está promocionando la persona, no solo una parte de él. Y entonces la parte emocional en la nueva creación es vital, buena. es buena. Y además, otro texto que lo pueda ayudar a ese hermano que haya hecho la pregunta o hermana. Todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Todas las emociones que, repito, contribuyan a amarnos, a hacer un mundo mejor, más solidario, a hacer un mundo de justicia, un mundo verdadero, un mundo que elimine la verdad, un mundo que esté contra el racismo, cualquier tipo de discriminación. Todo eso hay que hacerlo parte de nosotros. Y en mi caso, como a los animales, un mundo que busque que no se dañe al animal, pues hay que apoyarlo mucho. En su concepto teológico, la nueva criatura se da cuando se recibe a Cristo, por tanto se recibe la salvación. ¿Se puede perder esta condición de nueva creación? No, yo creo que no. Se puede simplemente tener ahí apagada porque no hemos tenido maestros. Apagada. Sí, apagada. Que hagan que ese nuevo hombre nazca y esté ahí, digamos, porque hay gente que tiene sentido de pertenencia o a los bautistas o a los metodistas o presbiterianos y no se las ha olvidado, no se las ha enseñado suficientemente. Tu primera pertenencia es Cristo, pues si alguno está en Cristo. Y tu pertenencia, y no te contentes que tengo amigos, he hablado con tanta gente, muy bien, que evangelice, pero no te olvides de crecer en Cristo, no te olvides. Eso es lo que nos falta, porque hemos enfatizado el hacer, y más en Estados Unidos es una sociedad muy pragmática, hay que hacer cosas y hay que hacerlas, pero hacemos correctamente las cosas partiendo del ser, cuando somos. Entonces hay que cuidar. Hay un libro que yo recomiendo de Eugene Peterson. Él fue profesor en una universidad en Canadá, evangélica, y tiene un libro que se llama así, Creciendo en Cristo, y que cuando él presentó este libro a los pastores, y que le decían, dice él está hablando del pueblo anglosajón, no del latino o hispano, le dice, ¿a quién le interesa esto de crecer en Cristo? ¿Me interesa? Pues que crezca la iglesia, las misiones, y ese es el problema, que no hay un verdadero interés en enseñar a la gente a que crezca en Cristo, y una vez que crecemos en Él, sabremos qué áreas cumplir en la sociedad. Doctor Ropero, usted compartió el concepto, Dios nos ama porque quiere ver a su Hijo con nosotros. ¿Podría profundizar un poquito más esta parte? Sí, porque en toda la vida de Jesucristo, en el bautismo, en la transfiguración, vemos el interés que tiene el Padre en el Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice, hemos sido elegidos en el Hijo o en Cristo. Entonces, sí, nos ama en el Hijo en cuanto que ve a su Hijo o quiere ver reflejado a su Hijo en nosotros. Y nos ha elegido precisamente con esa meta. A los que cuando amó tal, lo predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. En este sentido, o sea, Cristo porque claro, la Trinidad, hablamos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas, pero en realidad es una comunión de amor. El Padre ama al Hijo, el amor de Dios es infinito. Y entonces, claro que nos ama, pero nos ama en el Hijo, y por eso cuando nos salva es que quiere reproducir en nosotros a su Hijo. Esa es más o menos la idea. En su opinión, ¿qué aspecto del tema que has puesto hoy sería el más importante para que nosotros sembremos en nuestros hijos? Esa es una pregunta de papá. ¿Qué aspecto del tema que usted ha expuesto hoy sería lo más importante para que nosotros sembremos en nuestros hijos? Bueno, eso ya cada familia, pero bueno, como cristianos, como padres, primero ellos nos deben respeto, dice la palabra de Dios, pero también Pablo dice, cuidado, pero no irrites a tus hijos. O sea, también tenemos que dar a nuestros hijos un ejemplo de padres, como voy a decir yo, comprensivos. Yo espero que mi hijo me dé respeto, pero él también espera de mí que yo lo respete.
Y no, enseñarle un cristianismo igual, el mismo que nos enseñamos a nosotros. No solo va a consistir, hay que ir a la iglesia porque ahí se lee la palabra y es el instrumento que Dios utiliza para que conozcamos la palabra, pero que le mostremos que el cristianismo es algo más. Y cuando es jovencito no se entera. De momento la educación cristiana tiene que empezar por lo básico, ¿no? Por los aspectos externos. Hasta que no haya una conversión es difícil enseñarle la importancia de esta renovación. Lo primero tiene que ser la formación de los conceptos básicos de la fe. Si fuimos predestinados para ser salvos, entonces ¿para qué murió Jesús? Si somos predestinados para ser salvos... murió para que se cumpla... Vamos a ver, somos predestinados según la Escritura para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. La salvación es el primer paso que nos lleva a la meta. La salvación significa la eliminación del pecado, porque el pecado entorpece que se haga realidad la imagen de Dios. El pecado es lo que echó a perder la imagen de Dios. Entonces no somos predestinados para ser salvos. La salvación es el medio hacia un fin. Y la salvación es la salvación hacia esta... Porque Pablo dice, Cristo es nuestra justificación y nuestra santificación, que también se puede definir así la nueva criatura, el ser apartados para Dios. Entonces, la salvación además es un concepto amplio, no es solo perdón de pecados, sino la introducción a una nueva vida, la nueva vida en Cristo. ¿Elijo yo a Jesús o Él me elige a mí? ¿Tengo libre albedrío, entonces yo lo elijo? Yo creo que sí, lo elegimos nosotros y Él nos elige Él. Es un misterio en un sentido, pero yo creo que, claro, Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios lleva la iniciativa. Exacto. Nosotros no elegiríamos a Dios si primero Dios, como dice en el amor, no amaríamos a Dios si Él no nos amara a nosotros primero. Entonces, claro que yo lo elijo, pero como respuesta, no como el que causa que Dios me elige, sino que como respuesta a esa elección yo le digo sí o no le soy rebelde, que no es poco. El no ser rebelde ya es una cosa importante. Es una pregunta. ¿En qué forma la religión evangélica o la religión evangélica ha impedido que Cristo se forme en el nuevo hombre? Bueno, pues por las divisiones tan constantes han hecho que la gente o las iglesias se caractericen por definir lo que les distingue del resto y surgen nuevos grupos, la verdad nunca antes descubierta, el grupo este judaizante o cualquier otro, y surge una iglesia que tiene una doctrina más sana o más correcta que el otro. Y si la sana doctrina es muy sencilla, y a la vez difícil, pero sencilla, y entonces, repito, se está discutiendo, se toma la Biblia, digamos, como que es la idea que yo quería decir, el arquitecto, son los planos de Dios. Pero esos planos no es para que discutamos sobre la letra, sino para que entendamos que hay que construir una realidad vital. Es permitir que en nosotros se recupere esa imagen de Dios que está mancillada por el pecado y que se manifieste como esa nueva criatura que es Cristo Jesús. Y Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, en ese sentido, las iglesias evangélicas han pecado de definir sus distintivos para distinguirse del otro, en lugar de buscar el propósito divino que es Jesucristo, ¿no? Que es su cuerpo. Un aplauso para el doctor Ropero. Tenemos algunas preguntas más, pero estamos sobre el tiempo. Doctor Ropero, muchas gracias.